Bienvenidos a la unidad número 7. Sujetos comerciales. Sujeto del comercio, el comerciante individual y el concepto. En el contrato de consumo, artículo 1093, en el cual se describe como uno, de sus posibles prestadores, a una persona física que actúe profesional o ocasionalmente y que tenga por objeto la adquisición, el uso, el goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios para su uso privado, familiar o social. Hace una diferencia entre comerciante individual y empresario individual. Para ejercer el comercio se requiere tener la libre administración de los bienes y ser mayor de edad, 18 años. ¿Cuál es la situación actual de la figura del comerciante? Tanto la inscripción en la matrícula como el cumplimiento de las demás obligaciones comunes a todos los comerciantes cayeron en desuso debido a la falta de exigencias legales al respecto o de verdaderos beneficios. Nuestro nuevo código, el Código Civil y Comercial, no exige el cumplimiento de ninguna obligación a los comerciantes individuales, a diferencia de lo que les exige a sociedades, a empresas, a establecimientos comerciales. Recepta la realidad de que nadie se inscriba, pero sí deja salvo a la inscripción voluntaria. En cuanto al empresario individual, el nuevo código recepta esta figura como novedad en el artículo 320. Quienes obligatoriamente deben llevar régimen de contabilidad, luego de exigírselo a las personas jurídicas privadas, también se lo exige a quienes realicen una actividad económica organizada o son titulares de empresas, titulares de establecimientos comerciales, industriales, agropecuarios o de servicios. O sea, se refiere a quien es el titular de una empresa y no puede tener otra definición o conceptualización más que la de empresario, al que calificamos de individual, por opuesto a colectivo, porque en ese caso se trataría de una sociedad. Los agentes auxiliares del comercio, tengan en cuenta que estos también han desaparecido de la materia comercial. Y son aquellos que colaboran directamente en la actividad que desarrollan los comerciantes, individuales o sociedades, en el ejercicio de su actividad mercantil. Pero ahí existen leyes especiales que, como justamente mantienen su vigencia, obviamente también tenemos que estudiarlos. El cumplimiento de los objetivos empresariales necesita del aporte de estos colaboradores, estos agentes auxiliares, que pueden ser trabajadores incorporados y por esto adquieren relación de dependencia laboral, personas o empresas que no tienen dependencia laboral, sino que responden a los requerimientos de los comerciantes, empresarios o sociedades para prestar sus servicios. Los agentes subordinados, son los que se encuentran, vinculados por una relación de dependencia laboral. El ámbito de ellos es el ámbito dentro del establecimiento, como por ejemplo podrían llegar a ser los factores, gerentes, dependientes, empleados. Y también tenemos aquellos agentes que trabajan y que colaboran desde afuera del establecimiento comercial, como son los viajantes de comercio, que no son comerciantes y su relación con el comerciante se regula por normas del derecho laboral. Agentes autónomos son los que colaboran con el comerciante en forma independiente, sin encontrarse subordinados laboralmente a él. Mantienen su independencia respecto del principal, colaboran en la explotación comercial como intermediarios o colaboradores, promueven y facilitan la comercialización y la prestación de los servicios. Dentro de los agentes regulados, el caso del corredor. El corredor es la persona que acerca a las partes interesadas a realizar un contrato, para que justamente concluyan ese contrato y lo celebren. El agente auxiliar corredor trabaja en forma autónoma, es profesional y es imparcial a las partes. Más que nada la función es mediar entre la oferta y la demanda para facilitar la celebración de los contratos. Actualmente se encuentran muy pocas actividades, entre las cuales tenemos, por ejemplo, el caso del corredor inmobiliario. Tengan en cuenta que no asume la representación o el mandato ni gestión de las partes que intervienen en el negocio. El caso del martillero, que también son agentes autónomos del comercio,
que se dedican a la realización de subastas, ya sean públicas o subastas privadas. Los bienes que se ofrecen en la subasta pueden ser con base o sin tener una base predeterminada, pueden ser derechos, cosas muebles, pueden ser inmuebles. Y principalmente el martillero interviene en la subasta pública de la compraventa. También tenemos el caso de las subastas judiciales, donde principalmente en ese caso se lo considera un auxiliar de la justicia y no es materia de tipo comercial. Bueno, los barraqueros y administradores de casa de depósito, esto es un término, digamos, un poco antiguo, pero bueno, también se lo tiene que estudiar, que son las personas que por cuenta propia y en forma habitual y profesional, como depositarios, o sea, el que recibe la cosa, celebran contratos de depósito de cosas muebles regulados por la ley. O sea, esta figura más que nada se aplica al contrato de depósito. Se le asigna distinta regulación legal, según puedan o no emitir certificados representativos de las cosas dadas en depósito. Si no emiten certificados de depósito, están regulados por los artículos 1376 y 1377 del Código Civil y Comercial, que deroga su regulación anterior. En cuanto a los requisitos, dar recibo por las cosas que se le entregan para su custodia, en el que describa su naturaleza, calidad, peso, cantidad o medida. Permitir la inscripción de las cosas recibidas en depósito al depositante y a quien éste indique. Si emiten certificado de depósito y guarran, no se encuentran regulados por el Código, sino que su inscripción fue primero por la Ley 928 y posteriormente por la 9643, que ambas se encuentran vigentes. Se caracterizan por la posibilidad de emitir un certificado de depósito y un guarran representativo de mercaderías depositadas. Para ello tienen que tener autorización del Ejecutivo Nacional. El acarreador, el portador o el empresario del transporte, si bien también son incluidos o considerados como agentes auxiliares, son verdaderos comerciantes. La regulación efectuada es la del contrato de transporte, que es un transporte, digamos, es un contrato típicamente comercial, que también se encuentra regulado en nuestro nuevo código. Agentes regulados en leyes especiales, el productor de seguros, que es el que se dedica a promover la concertación de contratos de seguros, asesorando a asegurados y asegurables. La normativa que regula esta actividad es la Ley 22.400. Este sujeto desarrolla una actividad en forma independiente y colabora con las empresas aseguradoras para que éstas celebren con terceros, que son los clientes, contratos de seguros que vamos a ver posteriormente en las unidades siguientes. Entre la aseguradora y estos intermediarios no existe vínculo laboral ni tampoco contrato de trabajo. Bueno, pueden actuar a través de dos modalidades. Por ejemplo, puede ser un productor asesor directo o un productor asesor organizador. Bien. En cuanto al agente de bolsa, lo que antes eran los agentes de bolsa a partir de la Ley de Mercado de Capitales, la 26831, pasan a ser diversos agentes auxiliares que, bueno, tengan en cuenta que acá hay un organismo que se llama Comisión Nacional de Valores, que es quien regula toda esta actividad. La Ley de Mercado de Capitales, la 26831, en su artículo 2, define a los agentes registrados en general, es decir, son aquellas personas físicas y o jurídicas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para su inscripción dentro de los registros correspondientes, creados por la citada comisión para abarcar las actividades de negocios, de colocación, distribución y corretaje, liquidación, compensación, custodia y depósito colectivo de valores negociables, las de administración y custodia de productos de inversión colectivo, las de calificación de riesgos y todas aquellas que a criterio de este organismo, Comisión Nacional de Valores, corresponda registrar para el desarrollo del mercado de capitales. El despachante de aduana, su actividad se encuentra regulada en el artículo 36 y siguientes de la Ley 22415, que no es más ni menos que el Código Aduanero Argentino. Son personas de existencia visible que, cumpliendo en condiciones previstas por el Código Aduanero, realizan en nombre de otros y ante el servicio aduanero los trámites
y diligencias obligatorios que refieren justamente a la importación, exportación y otras operaciones en las que necesariamente interviene la Administración Nacional de Aduanas. Entonces, estos sujetos son agentes auxiliares del comercio y del servicio aduanero. Agentes auxiliares autónomos que no se encuentran contemplados en la ley. Agentes del comercio. Esta es la persona que, actuando en forma autónoma, promueve negocios por cuenta y en interés de la otra parte. Si bien el agente de comercio actúa en forma independiente, para el tercero es como si el contrato lo hubiera celebrado con el principal. Al tratarse de una figura recientemente regulada en el nuevo código, es aún una situación sujeta a analizar. En cuanto al concesionario, esta figura se desprende del contrato de concesión comercial, figura recientemente regulada. Agentes auxiliares subordinados internos y externos. Agentes subordinados, aquellos que mantienen con el comerciante una relación de dependencia regida por normas del derecho laboral. Internos son los que cumplen las tareas dentro del establecimiento y los externos quienes la cumplen afuera. Los subordinados internos, por ejemplo, así se los considera al factor y a los dependientes. Y los dependientes a su vez pueden ser empleados, pueden ser obreros o personal de la empresa. Agentes auxiliares subordinados internos y externos, el factor. Esta persona es la que, digamos, con el comerciante o a la cual el comerciante le encarga la administración de sus negocios o de un establecimiento particular. Sustituye al comerciante en todo lo relativo a la gestión encomendada, actúa como si fuera el mismo proponente, no se puede ser factor si no se tiene capacidad legal para ejercer el comercio, tiene la responsabilidad principal por las obligaciones contraídas por el factor, si el factor contrata a nombre de su principal actuando dentro de los poderes otorgados, las obligaciones que contrae así como los derechos que adquiere se constituye directamente con el principal. Agentes auxiliares subordinados internos y externos en cuanto a los dependientes, empleados y trabajadores. Bueno, estas son personas que desarrollan actividad técnica, manual o intelectual de distinto tipo para colaborar con la explotación del establecimiento o del negocio comercial. Se realizan dentro del establecimiento del principal y están reguladas por las normas del derecho laboral. En cuanto a los dependientes, no tiene facultad ni de contratar ni de obligarse por sus principales. Sin perjuicio de ello, el principal puede conceder a un dependiente autorización expresa para realizar operaciones especiales. En cuanto a los requisitos, la autorización tiene que ser expresa, las operaciones tienen que estar especificadas. En cuanto al caso de los subordinados externos, tenemos la figura del viajante comercio, que son empleados del principal que realizan tareas de venta fuera del establecimiento. La relación entre el principal y el viajante de comercio se rige principalmente por el derecho laboral, ya que justamente hay una normativa específica que es la Ley 12.651.